Mateo capítulo 16. Ya les doy la cita, hermanos. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el 19. Puestos todos de pie, vamos a alternar la lectura. Un versículo lo va a hacer su servidor, el siguiente ustedes, y así vamos alternando. Verso 13, Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todos. Y a ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en los cielos. Vamos a orar. Señor amado, te doy gracias infinitas por tenernos aquí en este lugar, en tu casa de oración, para conocerte más y aprender más de ti. Señor, el pueblo perece por desconocimiento. Tantas sectas, tanto engaño a la gente sencilla, es porque no conocemos la palabra. Que esta noche tengamos más firmeza, más convicción en lo que tú nos dices y en lo que tu pueblo debe saber. Dejo en tus manos el estudio de las Escrituras en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, ya por asuntos que ustedes conocen, por las salidas que he tenido, se ha interrumpido, pero es un miércoles más y de ahí continuamos. Estamos hablando sobre la iglesia, estamos estudiando sobre la iglesia. Y vemos que la palabra iglesia, o en el griego eclesia, o cuando es iglesia es eclesiae, bueno, ya hemos de ver ahí en el PowerPoint en algún momento, ¿cuántas veces aparecía en el Nuevo Testamento? 115 veces, así es, aparece la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántas se utilizan exclusivamente para referirse a la iglesia de Cristo? ¿Cuántas veces? 110. De las 5, ¿qué pasa con las 5 veces? Las 3 se refieren a una asamblea común y corriente, y las otras 2 para nombrar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra eclesía o asamblea fue usada no para la iglesia, pero ya cuando los cristianos se hicieron fuertes, la palabra eclesía fue usada exclusivamente con términos cristianos. Pero la palabra asamblea se utilizaba en cualquier reunión donde había gente. Eso tenemos que estar muy conscientes. Entonces, 110 veces en el Nuevo Testamento se refiere exclusivamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que el Señor también dio 2 enseñanzas muy claras y habló de una iglesia local. ¿Cuáles son las iglesias locales? Aquellos grupos de personas que se reúnen en un lugar específico, en una ciudad o región, que creyeron en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se bautizaron y se reúnen para compartir el amor fraternal, para adorarle al Señor y conocer más de su palabra. Esas son iglesias locales, pero también el Señor sabía que iba a haber una iglesia en todo el mundo, la iglesia del Señor en todo este planeta. También se refiere a los cristianos en general en todo el mundo. Ahora, les había explicado
que algunos autores de estudios de la iglesia hablan de iglesia local, que son las iglesias como la nuestra, aquí en Pinjo, la iglesia en Ficoa, la iglesia en Ceballos, la iglesia de Patate, o la iglesia acá en, otro barrio en Ingaurco. Esas son iglesias locales. Pero hay autores que, tratándose de hablar de la iglesia o de los creyentes en todo el mundo, le llaman la iglesia universal. La palabra universal no existe en la Biblia, pero muchos, para explicar a los creyentes en todo el mundo, le dicen la iglesia universal, o sea, todos los creyentes en todo el planeta Tierra. Pero les había dicho que hay que tener mucha cautela en esto, porque en el griego la palabra universal significa católico. Entonces esto le ha dado a la iglesia católica el derecho de decir que es la única, la verdadera, la perfecta, que no hay otra como la católica, porque es la iglesia en todo el mundo. Así es que, hermanos, es preferible decir la iglesia de los creyentes en todo el mundo, pero no usar la iglesia universal refiriéndose a los creyentes en todo el planeta. Por otro lado, también esta secta brasilera, Pare de Sufrir, también se llama iglesia universal. Entonces toman ellos estos nombres como para enaltecerse y presumidamente hacerse los únicos. Entonces, nada más quiero indicarles, hermanos, que en la Biblia se puede ver la iglesia local. Amén, hermanos, que es como la nuestra, iglesia local. Y es más, la unión de iglesias locales de todos los creyentes es la iglesia en general, en todos los creyentes. Pero no se habla de iglesia universal, nada más son los creyentes en todo el mundo. Y el Señor, escúcheme bien, tuvo planes para la iglesia local y para la iglesia en todo este planeta, que es lo que hemos estado viendo hasta aquí. Entonces quiero que quede muy claro esto, hermanos: la iglesia local y los creyentes en todo el mundo, evitando de hablar de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque universal significa católico, y para no referirse a la secta, Pare de Sufrir, o la iglesia universal como ellos llaman, que no tiene nada que ver con la Biblia ni con Jesucristo, nada más son una secta que roban a la gente, eso es todo. Entonces vemos aquí que el Señor habla tanto de la iglesia local como de la iglesia universal. Volviendo a Mateo, al capítulo 16, por favor. En el versículo 18, y esto ya hablamos claramente del diálogo que tiene el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro, ¿no? Cuando están cara a cara, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Que es Petros en el griego, que es piedra, y dice: pero sobre esta roca o Petra edificaré mi iglesia. Entonces no está diciendo a Pedro que iba a ser el fundador de la iglesia o el primer papa, no. Solamente le está diciendo que en personas como la fe, como Pedro, va a fundar su iglesia. Por eso dice: edificaré mi iglesia. No dice tu iglesia, Pedro, o la iglesia de los católicos, los bautistas, no, mi iglesia. Y aquí se está refiriendo a la iglesia, a los creyentes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la cabeza, la roca es Cristo Jesús. No es el Papa, no es un personaje, es el Señor Jesucristo. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Sobre la roca que es Cristo Jesús. No sobre la piedra que es Pedro, no sobre el pastor fulano de tal, no. No sobre tal denominación, no. La iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Es su iglesia. Le dijo: es mi iglesia. No es la iglesia de nadie. Por eso qué dolor que da en el corazón que algunos se han hecho propietarios de la iglesia del Señor Jesucristo. Es su iglesia, y por lo tanto hay que cuidar de la iglesia. La iglesia está considerada como figura, como la novia de Cristo. Y yo creo que todo hombre que ha tenido novia es celoso de la novia. Nadie quería que le quite a la novia, que nadie le toque, nadie coquetee con la novia, porque le pertenece a él. Esa es la iglesia. Es mi iglesia. Entonces esta enseñanza era para toda la iglesia, para todos los creyentes. También estaba hablando de establecer iglesias, lógicamente, en todo el planeta Tierra. Por eso es que cuando vamos a Mateo capítulo 18, estoy repasando un poquito de lo que vimos
la semana anterior, también, hermanos, esta es una enseñanza para la iglesia, para los creyentes en todo el mundo. En el capítulo 18 empieza a hablar desde el verso 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Esta enseñanza era para la iglesia local o para la iglesia en general? Para toda la iglesia. Porque de la manera como yo trato con un problema con mi hermano aquí, se debe tratar al otro lado del mundo igual, si es la iglesia del Señor. Es una enseñanza general para todos, no es solamente para la iglesia local. Entonces vamos a ver que se da enseñanzas particulares y también generales. Y esto tenemos que entender. No es que en mi iglesia se hace de esta manera. No, hermanos, no. Tiene que ser a la manera de Dios, donde está la palabra, porque la palabra de Dios nos instruye a todas las iglesias en general, pero sí da instrucciones para iglesias locales. Ya vamos a ver. Versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto tiene que hacerse en todo el mundo. Si hay una persona que viene con un problema, con un chisme o le vieron, ¿cómo se trata? Aquí, si le mandan usted de misionero al África, ¿va a tratar de esta manera o a su manera? De la misma manera que está tratando aquí en el Ecuador, tiene que tratar al otro lado del mundo. Si hay un problema con un hermano, tiene que decir: hermano, venga, ¿qué es lo que pasa? Cara a cara, vis a vis, a tiempo, en el momento, sin servirse de terceras personas, está diciendo, porque eso es chisme. Y si te oyes y reconoces, has ganado un hermano. Y el siguiente versículo dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si esta persona no quiere arreglar con usted, tome 2 hermanos que sean maduros, 2 hermanos que tengan convicciones, no chismosos que vayan a regar, y delante de ellos diga: yo tengo un conflicto con este hermano, yo hablé con él, le dije lo que pasa, pero no me quiero ir. Es que quiero que sean testigos de que yo quise arreglar el problema con esta persona. Miren, esto tengo que hacer aquí. Si me mandan de pastor a Panamá, tengo que hacer lo mismo. Si me mandan a los Estados Unidos, tengo que hacer lo mismo cuando se presente un problema. Esta enseñanza es para la iglesia en todo el mundo. Versículo 7: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y hable con él persona a persona. No me escucha. Con 2 testigos tampoco quiere saber. Si ya no quiere entender, entonces vamos a tener que avisarle a la iglesia que este hermano tiene un mal comportamiento. Ahora, iglesia, escúcheme bien, es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que se bautizaron por convicción, ¿no? Que son salvos. Y para mí, hermanos, a pesar que no está específico, tienen que ser cristianos maduros, no neófitos. Vamos a poner el caso: un hermano ahí está en adulterio, ya se le reprende, no escucha. Con 2 testigos tampoco escucha. Entonces, como no quiere escuchar, tengo que avisar, convocar a la iglesia. Tiene que ser el cuerpo maduro de la iglesia. No es que al hermano el día domingo, cuando estamos aquí como unos 300, 400, le digo: el hermano fulano de tal está en adulterio. Ya hablé con él, no me quiere escuchar. Habló con el tesorero y la secretaria, tampoco. Ahora les digo a ustedes cómo anda este. No, esa no es la manera. ¿Han escuchado ustedes que hay iglesias que hacen eso? Que delante de toda la congregación le pasan y dicen que pida perdón por el pecado cometido. Eso para mí es una vergüenza, eso no es bíblico, hermanos. Porque hay gente visitándonos. Hay gente que no es convertida. Eso es un mal ejemplo para la iglesia. Y es más, la iglesia madura le va a perdonar, le va a restaurar. Pero un montón de gente se va a resentir y a lo mejor salen hasta asustados. Y van a criticar, entonces no es bueno. Esta enseñanza es para todo el mundo. Esto se debe hacer en toda iglesia que dice que Cristo es la cabeza. Toda iglesia que está fundada en Cristo Jesús. Es una enseñanza.
Dice aquí, terminando en el versículo siguiente, en el versículo 19 dice, en el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle ¿por qué? Por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los gentiles? Los publicanos, los incrédulos. Entonces este hermano no me oyó a mí como pastor, no me oyó a mí y a 2 testigos, ni tampoco al cuerpo malo de la iglesia, porque no era cristiano. Eso es todo, no quiso inventar, es una persona que no es salva. Porque un cristiano no hace eso, pues hermanos. No hace eso. Mire, en el caso de ustedes como papás, hija, no estés con ese hombre, no es cristiano. Ay, es que usted no sabe mis sentimientos. No te conviene. Y sale por ahí. Y habla el papá, la mamá, los hermanos, la familia, el pastor, algún hermano de la iglesia, y sigue con esa cosa. ¿Qué dice la Biblia que es esta persona? No es cristiano. Eso es todo. No es cristiano. Así es. Y si esta muchacha se casa con un no cristiano, es que los dos no son cristianos, pues. Se casaron entre 2 incrédulos. Porque si esta persona fuera cristiana, obedecería: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, cualquiera que está aquí, que no hace la palabra de Dios, no es cristiano. Así de sencillo, hermanos. Es un hincha, simpatizante, fanático, lo que quiera, amigo de los bautistas, pero no es cristiano. Sí, porque hermanos, aquí es claro. Es que cuando enseño de la iglesia tienen que entender esto. Ahí está un muchachito de la iglesia viendo perversidades, ya le dice el uno, le dice el otro, sigue viendo, siguen obscenidades. No es cristiano, eso es todo. Tenle por gentil o publicano. No dice que le excomulgue, que le mande sacando, que le dé del hielo, que le multe. No, no. ¿Qué hay que hacer con el gentil y publicano? ¿Qué hay que hacer? ¿Echarle piedras? No, hay que predicarle el evangelio. Y si no acepta, hay que seguir orando para que Dios tenga misericordia. Porque si no acepta el evangelio, se va al infierno. Asiste aquí en iglesia. Amén, hermanos. Es que está diciendo la escritura. Esta enseñanza es para todo el planeta. Miren acá, Efesios capítulo 5. Esto ya es nuevo. Hasta aquí enseñé la semana anterior, hace 15 días. Efesios 5, 23. Entonces quedamos claro. ¿El Papa es la cabeza de la iglesia? No. No. ¿Quién es el Papa entonces? Es el líder de la iglesia católica. Eso es todo. Y dado que el Vaticano es considerado como un país independiente, es el presidente del Vaticano. ¿Sí sabían eso, hermanos? Que el Vaticano es una república independiente. Entonces, el señor presidente del Vaticano es Don Francisco. Eso es todo. Así es que cuando viene acá el presidente del Vaticano, hay que tratarle como al presidente del Vaticano. Efesios 5. Vamos a ver lo que dice verso 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. ¿Esta enseñanza es para Pinjo o es para todo el mundo? No, hermano, solo para Pinjo. No, es para todo el mundo. Las mujeres cristianas en todo el mundo tienen que respetar el puesto que Dios les dio a sus esposos. ¿Y cómo así, pastor, le voy a dar el puesto a este? Si es así, ya está cocinado. Lamento mucho, pero se casó con un no cristiano, pues.
Es el problema. Pero a pesar de eso, dele el puesto que Dios le ha dado. Vemos aquí entonces que estas enseñanzas son para toda la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuál? ¿Local o la iglesia en todo el planeta? En todo el mundo, Él es la cabeza. Es aquí en el Ecuador, es en Brasil, es en Argentina, es en España, es en Italia. Él es la cabeza en todo lado, hermanos. Porque Él es realmente el que fundó la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la de Piño? No, a la iglesia en todo, a todos los creyentes en todo el mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y se entregó a sí mismo por ella, por todos los creyentes en todo el mundo. No solamente por un grupito de personas. Por eso es que qué indignación que da cuando dicen: es que esta es la iglesia, esta es la... Y si viene acá se va al cielo, y si no, se va al infierno. ¿Se puede imaginar? Entonces Cristo murió solamente por ese grupito. Esto quiero que vaya pensando, hermanos. Cuando un grupo dice que si usted no es de ahí, usted no se va, no ve un cielo nuevo, tierra nueva, entonces Cristo murió solamente por ellos, pues. No es así. Murió por todos los creyentes en todo el mundo. En estos dos versículos Jesús está refiriendo a la iglesia en todo el mundo. No hay iglesias locales. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Vamos a avanzar rápidamente. Primera de Corintios capítulo 1, verso 12. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ¿se han dado cuenta que hay una denominación que se llama Iglesia de Dios? Ya se tomaron atributo que es la iglesia de ellos. No, se refiere a la iglesia del Señor, de Dios. No a la denominación Iglesia de Dios, cuidado. Y algunos se sirven de esto, hermanos, para cautivar a la gente. A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corintio. Así, aquí sí ya se va directamente la enseñanza solamente a la iglesia local. A la iglesia de Dios que está en Corinto. O el Señor puede mandar un mensaje a la iglesia de Dios que está en Piño. Quiero que se haga esto, o manda a hacer esto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser tantos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces está escribiendo una carta exclusivamente a una iglesia local. Pero vemos que es Señor de todos los que creen, no solamente de la iglesia de Corinto. Cuidado, no es que solo en Pinjo esté el Señor, no es cierto, hermanos, cuidado. O solo acá, tampoco, hermanos, no es cierto. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Primera de Corintios 4, 17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Ahora, Pablo no tuvo hijos. Cuando dice Timoteo, mi hijo amado, se refiere a que fue su discípulo amado. Pablo fue su padre espiritual, que es muy diferente. A la persona que nos compartió de Cristo yo le trato de mamita, ¿no? Es por cariño. Cada vez que me escribe le digo: gracias, mamita, porque es mi madre espiritual. Nos compartió una mujer, mire, a mi esposa y a mí nos llevó a los pies de Cristo. Pero no es porque sea mi madre que me dio a luz, es otra. Pero aquí dice: a mi hijo amado, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que os enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Mire, esta enseñanza son para las iglesias locales, y especialmente para la iglesia de Corinto, que era una de las, ojo, es la iglesia más difícil que vemos aquí. No hay liderazgo, una iglesia problemática, una iglesia carismática que se jactaba de tener todos los dones y también todos los pecados y los peores.
Es una iglesia mal ejemplo, la iglesia de Corintio. Entonces casi siempre la carta a los Corintios son enseñanzas específicas. Hermanos, en estos dos versículos el apóstol Pablo está refiriendo exclusivamente a iglesias locales, a grupos locales de creyentes, no a la iglesia en todo el mundo, no a la iglesia en general. Cuando usted lea la Biblia se va a dar cuenta, pídale al Espíritu Santo una enseñanza para toda la iglesia en todo el mundo y una enseñanza específica a una iglesia local. Por ejemplo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es una enseñanza para la iglesia local o para toda la iglesia, para todos los creyentes? Para toda la iglesia. Ese es el asunto. Bueno, la iglesia de todo el mundo, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ¿cómo se hace visible? ¿Cómo se hace visible la iglesia, los creyentes en todo el mundo? ¿Cómo se hacen visibles? ¿Cómo usted les reconoce? ¿Cómo sabe que son creyentes? Usted se va ahorita a Madrid. ¿Cómo sabe que hay creyentes en Madrid? ¿Ah? Por la iglesia local. ¿Se da cuenta? La iglesia del Señor se manifiesta por la iglesia local. Y el Señor trabaja a través de iglesias locales. Por eso, hermanos, quiero que entiendan que esta iglesia es una iglesia bautista fundamental independiente, porque tiene el modelo bíblico. Trabaja de una manera local independiente, porque es así como el Señor trabaja. ¿Quién es el jefe de esta iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el dueño de esta iglesia? El Señor Jesucristo. ¿En dónde está la instrucción para esta iglesia? En su palabra. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Cómo debemos manejarnos? En su palabra. ¿A quién tenemos que rendirle cuenta? Al Señor Jesucristo. Por eso es que no tenemos convención, por eso es que no tenemos asociación, no tenemos presidente, no tenemos papa bautista. No hay, no existe. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesucristo a quien tenemos que darle cuenta. Y Él se manifiesta, o conocemos a los cristianos en todo el mundo, a través de las iglesias locales. Así es, hermanos. Y qué interesante que es eso, ¿no? A donde quiera que vaya hay creyentes. Y el Señor es tan bueno. Hoy conocí a Giancarlos, conocí a una pareja de venezolanos que sí le conocen a usted. Y miren, por la gracia de Dios, el gobierno de Estados Unidos les dio visa. Están estudiando en Pensacola. Les están dando una beca. Qué tremendo, ¿no? Ellos fueron allá, como todos, en este éxodo, y miren cómo están allá, estudiando. Es una pareja joven de casados. ¿A dónde fueron, hermanos? Ahora se congregan de Pensacola a 1 hora y media hasta la iglesia del pastor de Anda, a la iglesia local. Qué bueno es tener una iglesia local, ¿no? Qué maravilloso que es eso. Y qué bueno conocer al hermano Patiño, que también se graduó en San Luis Potosí. Ahora ya se va a Israel con su esposa. Qué bueno conocer. Si algún día vamos a Israel, ¿a dónde vamos? A una iglesia local. Mire cómo los creyentes en todo el mundo se manifiestan a través de iglesias locales. Bueno, tampoco vemos en la Biblia que la palabra iglesia nunca es usada para identificar o para referirse a un edificio, auditorio o construcción. Y ese es el problema, ¿no es cierto? Frente a la iglesia de San Francisco, frente a la iglesia de Pincho, ahí vive el señor fulano de tal. ¿Está bien eso, sí o no? Está mal. No está bien. ¿Quién es la iglesia? Somos los creyentes. Somos los creyentes, hermanos. El edificio no es la iglesia. Cuando dice la iglesia bautista de Pinjo, ¿a quién se refiere? A todos los que nos congregamos aquí en Pinjo. No se refiere al edificio aquí. Cuando usted le pregunten ¿en dónde está su iglesia? ¿Cómo respondería? A ver, un valiente, ¿cómo respondería? ¿Ah? A usted está, hermano Byron, en su negocio y le preguntan ¿dónde está su iglesia? ¿Cómo responde?
yo soy parte de la iglesia. Bueno, mi iglesia que están en la ciudad, otros por la ciudad, otros están estudiando. No, 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 ¿dónde está su iglesia? Ah, el edificio de la iglesia. El edificio donde se congrega la iglesia. ¿En dónde está el templo o el edificio o la casa de oración? Como usted quiera llamar, menos sinagoga. A ver, ¿dónde está, hermanos? Le voy a tomar la prueba. A ver, un conocido por aquí. Un conocido. Mejor no le hago quedar mal. A ver, hermano Patricio Constante, de la dirección exacta de la Iglesia Bautista de Pinjo. Ajá. No hay nombre. ¿El quiteño libre? Y líbreme del precursor. El precursor y el quiteño libre. Esquina. ¿En dónde? En la parroquia de Pinjo. O como dicen los de Pinjo, tras del Supermaxi. ¿Ya? Así de cerquita. Eso es diferente, ¿no es cierto? Hermanos, ¿hay que adorar al edificio? No. No, es un hecho de ladrillos y cemento. Es que no tiene que pasar por aquí. Yo me acuerdo una vez estaba afuera esperando a alguien y siempre que pasa gente, señor, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo le va? Y ahí pasa una señora y viéndome, me queda solamente viendo y pasa haciendo así. Por aquí. Ya la costumbre que tienen. Bueno, es que adentro tengo dos santos, del Santo Denis y Santo Giancarlos. Bueno, entonces, qué importante es saber esto, hermanos. Usted dirá, qué sencillo, esto no debía. No, es importante, es importante. Hay que saber que la iglesia somos nosotros, que Cristo murió por nosotros, no por este edificio. Esto se llama auditorio, otros le llaman santuario, como usted guste, pero es un lugar de adoración a Dios. ¿Dios habita en estas cuatro paredes? Él puede estar aquí, donde están dos o más y yo estoy, dice. ¿Pero le podemos dejar encerrado aquí? No, hermanos, no. Algunos dicen, irás a la iglesia, dice, acordarás de Dios, irás el domingo a la iglesia, refiriéndose a esto. Buscarás a Dios se le busca todos los días, a Él no se le busca en este lugar. Acá la iglesia viene a adorarle, a alabarle, a agradecerle, a compartir el amor fraternal y a aprender más de su palabra. Pero a Dios se le adora y se le busca todos los días, donde quiera que usted esté, porque usted es la iglesia del Dios viviente. Así es. Ahora, hermanos, ¿cuándo una iglesia local es considerada como una iglesia? ¿Cuándo? Yo agradezco a Dios, hermanos, ya voy a terminar. Yo agradezco a Dios por las cosas que se hicieron en algunos países como el nuestro, en pedirnos personería jurídica a las iglesias, el gobierno, porque antes se abrían iglesias hasta en los aguanes, hermanos. Antes se abrían iglesias, yo me acuerdo de una iglesia de esas carismáticas. Por ahí un hermanito salió que ha soñado que anoche Dios le dijo y que le ha dado una nueva revelación y que no puede seguir con el pastor y que tenía que abrir otra iglesia, y abrió la iglesia de la nueva revelación en la casa de él. Y ahí en la casa de este salió otro con otro nuevo sueño, otra revelación, y se fue y formó otra. Y así se van dividiendo y dividiendo y dividiendo. No dan cuentas de la economía ni a la misma iglesia. Hermanos, y vemos sectas por todo lado, perjudicando a la gente que no conoce. Ahora ya nadie puede hacer eso, hermanos. Las iglesias que tenemos en Ceballos, en Tizaleo, ahí dice, es una misión de la Iglesia Bautista de Pinjo. Si llega el SRI, llega el municipio cualquiera, nosotros damos cuenta por esas iglesias porque tenemos personería jurídica. Todos los misioneros que han venido de afuera no podrían sacar sus visas si no fuera por nuestra personería jurídica. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entonces, ¿cuándo un grupo de personas es iglesia, hermanos?
¿Cuándo? ¿Se reúnen porque se reúnen? ¿Porque se congregan unos 10, 20, 30 y ya es iglesia? ¿Cuándo realmente un grupo que se congrega es considerado como iglesia? ¿Cuándo? Vamos a ver lo que dice la Biblia, hermanos. Efesios 4 del 1 al 16. Y ahí veo que se nombra entre unos pastores, que hay diáconos, diaconisas, pastoras. Ya por eso es que hasta apóstoles hay ahora, por todo lado. Yo pues, Efesios 4 del 1 al 16, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, el ser cristiano, escúcheme, es una vocación. Cuando usted tiene una profesión por vocación, es un excelente profesional. Cuando está usted en un trabajo que es su vocación, hace bien el trabajo. Amén, hermano. Si usted fue llamado por vocación, si usted realmente le gusta las cosas del Señor, ama las cosas del Señor, tiene que andar dignamente. Solamente cuando hay vocación, ese llamado, hermanos, ese amor a Dios, es que se puede andar dignamente en las cosas de Dios. Si no hay vocación, si no hay amor, si no hay ese llamado, hermano, usted está aquí sufriendo penalidades. ¿Quiénes son los que van a formar la iglesia? Los que con vocación han sido llamados, los que andan dignamente en las cosas de Dios. No es que se reúnen porque, como que fuera un club social deportivo. No, hermanos, esto es diferente. Tampoco es un grupo político. Tampoco, hermanos, es un grupo parte del Estado. Tampoco, hermanos. La iglesia, escúcheme bien, es de formación divina, no es humana. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de no parecernos a partidos políticos o parecer un ministerio del gobierno. No, hermanos. Esto tiene un orden divino. Recuerde que la cabeza es Cristo. Somos fundados sobre la roca que es Cristo. Es el Señor. Es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, una congregación llega a ser iglesia cuando reconoce que Cristo es su Señor. Cuando reconoce que Cristo es su fundador, cuando ha puesto los ojos, la fe en Cristo Jesús, no en la gente, peor en las conveniencias. Ahí es cuando una iglesia realmente debe llamarse iglesia. Y cuando los que se congregan empiezan a hacer la voluntad de Dios, no lo que creen. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un orden: hacer discípulos primero. ¿Quién es un discípulo? Un seguidor del maestro, que aprende del maestro, que le aceptó al maestro, que aceptó a Cristo como Señor y su Salvador, y asiste a una iglesia. ¿Para qué? Para cumplir con el mandamiento de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en donde va a ser enseñado las cosas que Él nos ha mandado, a ser entrenado. Entonces ahí estamos viendo una iglesia bien conformada, una iglesia madura, fundada en Cristo Jesús, hermanos, y guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. De lo contrario no se puede hablar, sino de un grupo social más. Por eso Efesios 4 del 1 al 16 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la iglesia de Cristo. Aquí, hermanos, no puede haber orgullo, soberbia, clases sociales, que me siento con los de acá, que no me puedo sentar con los de acá, es que estos huelen mal, estos se visten mal, acá viene con piojos, estos mocosos. No, hermanos. Y les digo sinceramente, hermanos, esa no es la iglesia de Dios. Este será un club social, menos la iglesia de Dios. Y no podemos vivir de esa manera. Aquí tenemos que ser aceptados todos, porque Cristo murió por todos, hermanos.
por el más vil pecador murió. Y aquí debemos amarnos y aceptarnos todos y apoyarnos los unos a los otros. No hay que hacerle feos a la persona. Uy. No, hermano. Con toda humildad, con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermanos? Mansos, un trato tranquilo. Es un mal carácter bajo el control del Espíritu Santo. Aquí no puede venir a gritar, aquí no puede venir a hacer cosas indebidas con su carácter, a maltratar a la gente, a tratar despóticamente. Hermanos, como dice ahí el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1, la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. El que controla la lengua controla todo el cuerpo, dice la Biblia, y el que deja de ofender y es una persona madura, es sabia. Esa es la iglesia, hermanos. Ahí vemos una iglesia conformándose a como a Dios le agrada, porque somos imitadores de Cristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y una iglesia que se parece a su Señor, a su dueño, a su fundador, esa es una verdadera iglesia, hermanos. Por eso le llamaron cristianos, los del camino, los nazarenos, porque se parecían a su Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Vean, 3, solícitos. ¿Qué significa solícitos, hermano? Interesados, responsables, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe que una de las cosas evidentes que es la iglesia del Señor Jesucristo es porque tenemos unidad? No es que aquí nos estamos dividiendo, no es que uno cree en el diezmo y el de acá dice no darás el diezmo, no es que uno aquí dice la salvación no se pierde, no, sí se pierde. Hermanos, eso ya no es iglesia, es un anticipo del infierno, porque Satanás vino a dividir, y eso hizo Maquiavelo. Hay que dividir para reinar, y ustedes conocen algunos que dividen para reinar. Aquí no es para eso, aquí se debe mantenerse la unidad. Y si usted no cree en algo que aquí, hermanos, como doctrina tenemos, lo más honorable sería decir, pastor, me voy, porque lo que usted predica no está de acuerdo con mis principios o mis creencias. Me voy acá donde sí creen eso, porque si hay iglesias para todo. Y yo les he dicho, hermanos, las puertas de la iglesia están abiertas. Así como entró, puede salir, hermanos. Nadie le va a obligar a quedarse. Es más, a ninguno de los que están aquí les he dicho venga y le he obligado a estar acá. Han venido por su propia voluntad y de la misma manera pueden irse. Aquí tenemos una doctrina, respete. Si no le gusta, hay iglesia para todos. ¿Le gusta la pachanga, la danza? Yo le doy la dirección exacta. ¿Le gusta desmayarse, tumbarse? Le doy la dirección exacta donde vaya. Pero aquí no va a haber eso. Amén, hermanos. No va a haber eso. No le gusta el pastor, ¿quiere pastora? Yo le mando donde la pastora, no hay problema, hermanos. ¿Quiere iglesias donde no dan el diezmo, hermanos? ¿Donde dan solamente limosna de lo que les sobra? ¿Ah? Y algunos viven como murciélagos, chupasangre solamente de los que dan, y ellos no dan. De los pocos que creen que hay que dar el diezmo y la ofrenda, van y viven solamente de ellos. Como decía el pastor Alejandro Córdoba, parecen sanguijuelas, chupasangres. No, hermanos. Si usted no cree en eso, entonces váyase donde no creen eso. ¿Estoy haciéndome entender, hermanos? Aquí dice claramente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que nos vincula? La unidad. Esto produce paz, guiados por el Espíritu Santo. Porque el rato, hermanos, que empieza a haber por ahí un foco de infección, es terrible. Es terrible, es como la gripe, hermanos. Y ya se ven nomás ahí los amargados, se ven nomás los dolidos. No, eso no está bien. Acabamos de ver que la iglesia es de sumo gozo. Y si aquí no encuentro el gozo, hermanos, hay iglesias, yo no me enojo.
Aquí me han dicho, pastor, quiero que me dé carta de transferencia. ¿A dónde se va? A tal iglesia. Entre mí digo, qué pena. Pero con la sonrisa nos da, dije, hermano, lo importante es que esté en los caminos del Señor. Doloroso sería para mí que se vaya al mundo. No hay problema, se va. Yo no soy dueño, o soy dueño de los hermanos. ¿Quién es el dueño? El Señor Jesucristo es el dueño de su iglesia. No tengo por qué resentirme porque se va, gozoso porque viene, triste porque viene y hacer problema. Hay que guardar la unidad en el vínculo de la paz. 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación. Recuerda, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cada uno somos miembros del cuerpo. Entonces, hermanos, tenemos que ser partes del cuerpo. ¿Usted ama la cabeza que es Cristo? A ver, entiéndame la pregunta. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Ama la cabeza que es Cristo? Ya. En nuestro cuerpo, esta es la cabeza. ¿Ama la cabeza? Porque sin cabeza no hace nada, hermano. Si ama la cabeza, pero odia su mano derecha, ¿está bien eso? Dice que se ama, pero con drogas, sexo y un montón de perversiones que está viendo. ¿Usted se ama? Usted no se ama. Usted no se ama, hermanos. Somos un cuerpo. Yo te amo, Cristo, te amo, la cabeza, pero odia al hermano que es parte del cuerpo. Eso está bien. Usted no ama nada, hermanos, perdóneme. A mí me cae una piedra en el dedo y todo el cuerpo le duele y me agarro y compadre, todo, y no duermo y me da hasta de noche temperatura porque le afecta a todo el cuerpo. Hermanos, por eso que cuando un cristiano peca le afecta a la iglesia porque somos parte del cuerpo, hermanos. Imagínese la mano derecha descontenta, que me dijera, ¿cómo no hubiera querido ser pie? ¿Ha visto eso usted? No, pues, hermanos, a eso se refiere la Biblia. Esa es una verdadera iglesia. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuál? Cristo Jesús. Una fe, ¿cuál? La palabra de Dios. No hay otra. Es que sí le tengo fe al Señor, pero también a la churona. Por las dudas, pastor. Si falla el Señor, la churona es efectiva. No, pues una fe, ¿en quién mismo? Pues, ¿somos o no somos? Una fe, un bautismo, bautizados en Cristo, en un solo cuerpo, en Cristo Jesús. Un Dios, pero tenemos muchos dioses, Dios, las riquezas del mundo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se da cuenta cómo es una iglesia de verdad? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es cierto, a cada uno de acuerdo a su capacidad. El Señor también nos dio dones. Los talentos son innatos con los que nacimos, pero nos dio dones. Mire, yo nazco con una voz de tarro, hermanos. Y ahora que soy cristiano, ¿quiero cantar? No, pues, hermanos. Esos dones no me ha dado el Señor, pero si me dio un don de servicio, allá voy. Si me dio un don para enseñar, pues allá voy. El Señor dio dones de acuerdo realmente a lo que usted va a hacer, a sus capacidades. Así como dio talentos, a unos 5, a otros 2, a uno, de acuerdo a sus capacidades. No todos tenemos lo mismo. Por eso es que, mire, la mano es diferente al pie, el ojo diferente al oído. Pero hacemos un mismo cuerpo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió,
¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estás haciendo ver la grandeza de Dios. Y él mismo, ahí está, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. ¿Hay apóstoles ahora? Ya no hay apóstoles, porque una condición para ser apóstol es haber visto cara a cara al Señor Jesucristo. Ya no hay apóstoles, pero hay apóstoles de estos fraudulentos, y no son apóstoles sino apóstatas, que les queda bien ese nombre. A otros profetas. ¿Hay profetas ahora? Ya no hay profetas, porque toda la profecía está escrita en este precioso libro. Amén. Algunos me están viendo con una cara. Ya no hay profetas. Y eso, pastor, de que yo sueño y que de las visiones y que es que comió demasiado fritada, hermano. Eso es todo. Anoche soñé con mi suegra. Pastor, interprete ese sueño. No, hermano, ya. No hay tal en eso, ¿no? ¿Cómo? A otros evangelistas. ¿Hay evangelistas? Eso sí hay. Sí hay evangelistas. A otros pastores. ¿Hay pastores? Y a otros maestros. ¿Hay maestros? Claro, de paso los pastores deben ser maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Todos los que estamos en Cristo. Para la obra del ministerio, para poder servir. Es que todos los que estamos aquí tenemos que servir, hermanos, en la obra de Dios. Tenemos que servirle a Dios. No es que nos decimos nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. ¿O son como los mexicanos? ¿Hay mexicanos aquí? ¿Hay alguno? Sí, dice Cristo es mi Señor, mi Salvador, pero sigo siendo el Rey. Así dicen algunos cristianos. No, es todo el Señor, todo. Entonces vemos, a fin de perfeccionar santos, palabra del ministerio, ¿para qué? Verso 12, siga conmigo la lectura, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar? Perfeccionar, madurez, que tengan conocimiento, fe. Por eso, hermanos, de esas iglesias donde vas solamente sin Biblia, por emociones, que las emociones, hermanos, cambian de acuerdo con las circunstancias. La palabra de Dios no cambia, es inmutable, está basada en hechos reales, hermano. Ahí es donde se debe poner la fe. Es clara la Escritura. Para edificación del cuerpo de Cristo, para que se edifique, crezca, madure. ¿Qué dice el verso 13? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Lógico, una iglesia madura, nadie va a estar con otras cosas. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, aquí conocen más de Spider-Man, de los Avengers. Conocen más de ese montón de perversos cantantes y gente que de Cristo Jesús. Los niños mismos no conocen de Cristo Jesús. En otros países y latinos, puro telenovelas. No sé si estaba bien, pero ayer mi esposa estaba evangelizando a una señora colombiana que venía. Yo le quise hablar y dice, no le hables, estaba borracha. Dice que era cristiana y cuando pasa el Señor dando el lunch, señora, ¿qué quieres? Dame un whiskycito, dijo. Y ahí andaba. Hermanos, esas personas no conocen de Cristo. Si yo conozco de Cristo, le imito a Cristo, ¿me entiende? Si usted no imita a Cristo es porque no conoce de Cristo o no quiere conocerle a propósito para no ser como Cristo. Yo le hago una pregunta. Por favor, dígame una persona mejor que Cristo. Dígame este momento.
¿Quién es mejor que Cristo? Entonces, ¿por qué te gusta Justin Bieber? ¿Por qué te gustan las hermanitas Kardashian? O Michael Jackson. ¿Has visto un montón de payasos vistiéndote como el uno, como el otro? No, hermanos. ¿Por qué les da temor imitar a Cristo? ¿Por qué? Si es el mejor, si no hay alguien mejor que Él, ¿por qué nos da temor? Yo creo que debería sentirse la gente gozosa de que sus amigos, familiares vean a usted la persona de Cristo. ¿Qué dicen mujeres? ¿O quieren ser la reina de Ambato? Mejor no hablo más porque voy a pecar. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. No solamente los varones. Ya ve, pastor, aquí no dice de las mujeres. Varón y mujeres perfectos, maduros. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que te parezcas a Cristo. Pero queremos parecer al mundo. Por eso las modas, los peinados, las cirugías, las cosas, para parecerse a ese famoso. Famoso pero de mala reputación. ¿Qué más dice aquí? Ya estoy terminando. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Hoy sí, mañana no. ¿Sí? No, sí, no. En el medio, por aquí, por allá. No. Fluctuantes, que tengamos criterio, carácter, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Vamos a esta iglesia, acá se hacen unos milagrazos. Acá si los ciegos ven, los cojos andan. Qué bárbaro, y acá formaron un grupo. Ay, de paso, hermanos, denme la razón, pero siento temor. Acabamos de venir de la iglesia El Faro en Alabama, tanto hispana como americana. En inglés significa Lead House. Y acabo de ver que hay un grupo Lead House aquí en Ambato, de cristianos, y parece discoteca, invitando a la gente los días martes a alabar a Dios. Lead House. ¿Se puede imaginar eso, hermano? ¿Qué estatura de Cristo está ahí? ¿Qué perfección puede haber? Entonces los jóvenes, no, vengan acá, qué bárbaro, acá, si no, esos muertos, apagados. Uno vaya, se duerme. Esos cultos a mí no me gustan. Vea, me importa un comino que no le guste. Aquí estamos agradando al Señor, no a usted. Cuando venga a la iglesia es que estamos agradando a Dios, no a la gente, ¿me entiende? Tiene que venir con ese corazón para agradarle a Dios. No es que acá pasamos lindo, no. Aquí venimos a adorar a Dios. Llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de qué? De hombres. Es que ahora ya, hermanos, todo es marketing, hermanos. Iglesia es con marketing, unas propagandas tremendas. La gente ya se parece como al mundo. Es que para ganar a los greñudos rockeros hay que tocar rock cristiano. Para ganarles acá a las mujeres esas calientes hay que tocar reggaetón cristiano. Entonces, para que se muevan, hermanos. Ya sé que están enojados algunos hermanos. Me están viendo con una cara, hermano. Voy a tener pesadillas esta noche. Por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es, esto es Cristo. Siguiendo ¿qué? Míreme acá, la verdad en amor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, tú eres la verdad, tu palabra es verdad. Pero la verdad se sigue con amor, pues no empujones. No es así, no obligados.
Más vale, hermanos, la fuerza del amor que el amor de la fuerza. Y algunos están forzados a seguir a Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? En amor. Vea, todo el cuerpo bien unido, bien concertado. No es que el brazo anda por aquí, la pierna por allá, descoyunturados. No, bien unidos, edificándonos en amor. Mire, qué bonito es cuando el cuerpo está sano, ¿no es cierto? Qué bonita una iglesia donde el cuerpo de Cristo es sano. Cuando velan los unos por los otros. Usted como cuerpo de Cristo, como miembro, se enferma toda la iglesia. Por eso es que cuando un cristiano cae, la iglesia sufre, porque le apuntan directamente a la iglesia y generalizan a todos, no solamente a la persona. Entonces, ¿cuándo un grupo de personas se puede considerar como iglesia? Cuando tiene estas características. Incluso, hermanos, cuando son serios, hay un pastor, hay aquí asistentes de pastor, hay líderes o diáconos en un ministerio, en ministerios bien formados. Se está enseñando la palabra de Dios. Hay una escuela bíblica bien conformada. Hay ministerios serios, hermanos. Y viendo lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro en cuanto a la disciplina, primero cara a cara. Si no oye, en medio de dos testigos. Si no oye, al cuerpo maduro, a la iglesia. Y si no, pues no ha sido cristiano, eso es todo. Hay que evangelizarle. Espero que haya entendido esta clase sobre la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.